Gálatas 2:19 al 21. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Todos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oremos. Señor, le pido, Padre, que usted nos hable al corazón, Señor, y podamos de alguna manera reflejar lo que tú ya hiciste por nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a conocerte, a comprender y a actuar, no conforme a nuestra carne, a nuestras experiencias, sino conforme al poder de Dios. Bendice, Señor, esta predicación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahí en el capítulo 2, versículo 20, hermanos, hay un pasaje bien conocido. Dice así la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice, hermanos? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y el tema de hoy, hermanos, es muertos para el mundo, vivos en Cristo. Muertos para el mundo, vivos en Cristo. Dice, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, aquí si usted pone atención, hermano, vamos a ver varias cosas. Versículo 20 dice, versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Qué dice, hermanos? A fin de vivir para Dios. Mire, hermano, note esto primero. A fin de vivir para Dios. No voy a hacer mi carro, deja checo, hermano, un segundito. No, a ver, checa. No, ya eso no es. Dice, a fin de vivir para Dios. A fin de vivir para Dios. La primera cosa, hermano, vemos, el apóstol Pablo estaba convencido de vivir para Dios. Y luego, hermanos, en el versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Dice, con Cristo. Estoy con Cristo y ya no vivo yo. Y lo dice, mas vive Cristo en mí. Y luego dice también, hermanos, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En esta carta, hermanos, a los Corintios, el apóstol Pablo muestra más que un sentimiento, algo más que una meta. Ay, gracias a Dios que se apagó eso. Que una meta en su espiritualidad, algo más. Algo más, para ponerlo en contexto, hermanos, de nosotros, algo más que buenos deseos. Yo sé que ustedes tienen buenos deseos, por algo están aquí en la iglesia. Tienen deseos de ser mejor, de ser más como Cristo, de reflejar a Cristo, o al menos que los hermanos crean que tú reflejas a Cristo. Tienes un deseo genuino, por eso estás en la iglesia, por eso vienes a escuchar palabra de Dios. Pero esto es algo más que un sentir, más que un deseo, más que una meta, era una realidad para Pablo. Pablo dice, hermanos, en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Una realidad, y ya no vivo yo. Una realidad, ya no vivo, mas vive Cristo en mí. O sea, yo Pablo ya no soy Pablo. Yo Pablo era Pablo, pero yo Pablo estoy muerto. Yo estoy muerto para la ley, estoy muerto para el mundo. Es más, yo estoy con Cristo crucificado.
Mi carne no obedece a nada más que la voluntad de Dios, a Cristo. Mire, por favor, guarde su lugar. Más bien en la pantalla, hermanos, vamos a poner Colosenses capítulo 3, versículo 1 en la pantalla, Colosenses 3:1. Lea aquí arriba, hermano, dice, si pues habéis resucitado, ¿qué? Con Cristo, hermano, escuche. Pablo escribe en Gálatas que está juntamente crucificado con Cristo. Y aquí dice, hermano, que nosotros hemos resucitado con Cristo. En la cruz de Cristo, hermano, cuando Él estaba pagando el pecado, ahí estabas tú también. O al menos estaba tu pecado. Cuando Cristo resucitó, hermano, ahí estabas tú también resucitando. Él por ti y tú con Él. Y Él por nosotros. Y por eso podemos ir al cielo. Cuando Dios, hermano, estemos ante su tribunal, Él no va a ver nuestras imperfecciones. No va a ver, hermano, esta mañana le dije a mi esposa, mi amor, tengo unos pelitos ahí que se tienen que arreglar. Unos cabellos aquí y otras cosas, ¿verdad? Imperfecciones. Yo quiero estar bien cuadrado, pero mi cuerpo no está perfecto, hermano. Y el espejo me muestra que no hay perfección en mi cuerpo, en ninguno de ustedes. Así vemos la Biblia y vemos que somos imperfectos, que fallamos constantemente. Pero Dios no va a ver, hermano, el reflejo de nuestra vida. Cuando Dios nos juzgue, va a ver el reflejo de Cristo y vamos a ser salvos por Él. Porque Él nos viste de sus ropas de justicia. Él nos salvó. Él nos hace aceptos. Él nos ha santificado en Cristo. En Cristo murió nuestro pecado. Y cuando Cristo resucitó, también nosotros resucitamos con Él para vida eterna. Al menos dice Romanos 4. Vamos a Romanos 4, hermano. Dice la palabra de Dios, Romanos 6, versículo 4. Dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él. Cuando tú te bautizaste, juntamente con Cristo fuiste sepultado. Claro, Él físicamente, después de morir en la cruz, y tú de manera simbólica, pero fuiste sepultado con Él. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice, hermanos? Andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como fuimos plantados por el bautismo, hermanos, y el bautismo es un símbolo de lo que pasó realmente con nosotros, que fuimos sepultados con Cristo, que fuimos levantados con Cristo, igualmente con Él. Versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿qué dice? ¿Quién fue crucificado juntamente con Cristo? El viejo hombre, hermano. El viejo hombre que estaba condenado. El Crescencio pecador, el Crescencio malvado fue clavado en la cruz y ya no existe. Ha muerto. Ya Dios no toma en cuenta ese pecado. Tú también con Cristo fuiste crucificado. Dice la palabra de Dios, versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió,
al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos que, hermanos, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como, ¿qué, hermanos? Vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, hermanos, dice, preséntate como vivo por Cristo. Cristo murió en la cruz, ahí tú fuiste crucificado. Cristo fue sepultado, ahí tú fuiste también sepultado juntamente con Él. Ahí tu cuerpo de pecado fue muerto, pero Cristo resucitó, y ahí Cristo resucitó y también tú fuiste resucitado con Cristo. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, hermano, ahí también estabas tú, por la obra de Él, para ser vivo para Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Yo ya no vivo, mi cuerpo pecaminoso ya quedó atrás. Ahora lo que vivo es diferente. Como dice el canto, yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Hay uno que me dice, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Ya es diferente el sentir. Ya no me interesa el pecado ya no se enseñorea de mí, ya Cristo vive en mí, ya estoy juntamente crucificado con Cristo. Y usted dirá, pastor, pero yo veo que hay un montón de cristianos pecadores, sí, quizás porque no han entendido, no han experimentado lo que Cristo ya hizo en la cruz por ellos. Por eso Pablo decía, ahí en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? ¿O qué haremos? ¿Qué más vamos a hacer? ¿A dónde me regreso? ¿Al vicio? ¿A las drogas? ¿A buscar incesantemente las riquezas? ¿A dónde voy? Que me vaya a satisfacer, que me vaya a dar vida. Mire por favor Colosenses capítulo 3, hermano. Colosenses capítulo 3. Versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, hermano, poned la mira en las cosas de arriba, ¿qué dice? No en las de la tierra. Colosenses 3:2, hermano. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, todos juntos, hermano, 1, 2, 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Le voy a explicar de una manera que me pueda entender, hermano. Hay muchos ejemplos, pero le voy a dar el ejemplo de David Ramsey. ¿Alguien ha escuchado a David Ramsey? ¿Alguien que le gustan las finanzas? Ok. Este hombre, hermanos, en 1988, de 1980 al 88, trabajó vendiendo casas. Pero, hermano, era un mal administrador y quedó en la quiebra. No estoy seguro si fue a bancarrota, pero quedó en quiebra. Y, hermano, le impactó tanto ese momento en su vida que decidió cambiar. Decidió que en ese momento él iba a hacer unos pasos para nunca más estar en bancarrota. Decidió no pagar intereses. Decidió no endeudarse. Decidió, por cierto, hermano, yo pienso en una iglesia, 1,5 millones, 2 millones, con intereses, ni loco, hermano. Vamos a orar por no pagar intereses, ¿sí?
No quiero pagarle interés al banco. No merecen el dinero de Dios los bancos. Bueno, decidió no endeudarse, decidió no pagar interés. Decidió, hermano, entonces abstenerse de lujos que no necesitaba mientras él se encaminaba a unas finanzas saludables. Decidió morir al deseo de comprar algo que no le iba a permitir ahorrar para su futuro, ni invertir sabiamente, si solamente era un lujo que le iba a robar dinero y que no le iba a ser útil en la vida más que para tener ese lujo. Llámese teléfono de alta gama, llámese ropa de marca, llámese carros de lujo, como sea. Cosas que no necesitas, comida que no necesitas comprar, etc. Hizo tanto, hermano, cambio que se hizo un locutor de radio muy famoso en Tennessee. Y hermano, ahorita tiene 60 años y ha ahorrado ha invertido y ha logrado tener $200 millones. Es lo que tiene él ahorita. Pero un día él cambió sus hábitos de gastar, sus hábitos de manejar dinero, y todo cambió en su vida. Él murió para su deseo de la carne de comprarse cosas al momento, y decidió ser sabio y decidir comprar solamente cuando iba a ser beneficioso y no comprar cuando esa compra iba a ser un gasto que le iba a sacar dinero que no iba a poder recuperar. Y ahorita tiene $200 millones. Él cambió completamente, murió a sus deseos y pasiones de gastar. Y por eso ahora es un hombre millonario, un hombre famoso, ¿verdad? De aquí de Estados Unidos. ¿Y tú y yo cuándo vamos a cambiar para Cristo, hermano? Tú y yo cuándo vamos a dejar de pecar en lo que nos gusta, lo que nos fascina. Dejar de vivir por el mundo. Yo sé, hermano, que suena bastante radical y loco y me han criticado muchas veces, pero hermano, hay cosas que son vanas y que nos roban el tiempo y que nos hacen no vivir para Cristo y estar como los muertos del mundo, hermano. Vivir para el entretenimiento, vivir para los deportes, vivir para las cosas materiales. Hermano, vives para eso, te endeudas, estás ocupado en eso, estás pendiente de quién ganó, quién perdió, estás pendiente de tantas cosas. Y tu vida se drena para cosas inútiles, inservibles. Estás pendiente de la última movie, de lo que va a sacar Disney, de lo que va a sacar Netflix, lo que va a sacar la nueva serie y tanta cosa, hermano, que en verdad es nociva para ti. Y si tú te comparas con Ramsey, tú vivirías todavía la bancarrota. O sea, tú nunca hubieras cambiado, tú seguirías. Si Ramsey fuera tú estarías igual de quebrado o peor, porque no has cambiado nada. Y lo que dice aquí, hermano, es que Pablo entendía. Pablo reconocía quién era Cristo. El apóstol Pablo, hermano, cuando creyó y entendió, hermano, decidió que él ya no existía, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Cristo. Uno ya no existe. Lo dice muy claramente, hermano. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo dice claramente la palabra de Dios. Y Pablo lo comprendió, lo entendió, lo asimiló, lo absorbió, y entonces su cuerpo, su alma, su espíritu fueron cedidos a Cristo. Y entonces Pablo, hermano, cuando él se crucificó con Cristo, cuando él ya no vivió para él, sino vivió en la fe de Cristo, hermano, cuando él anduvo en Cristo, cuando él resucitó con Cristo, entonces él obtuvo la realización como persona. Digo, yo era fariseo. Y nosotros, como digo, fariseo lo usamos en contexto malo, pero en aquel tiempo era un contexto bueno. Fariseo, una persona muy importante. Fariseo de fariseos.
En cuanto a la ley, irreprensible. Imagínate, hermano. Y Pablo, no, es que es sábado. ¿Y qué? No, Pablo no quebranta el sábado. Y esas ofrendas las trajo Pablo. Es que tuvo un mal pensamiento y vino a traer su cordero, vino a traer sus ofrendas de paz, circuncidado, irreprensible. Oye, todos comieron contaminado por un error. Pablo no, Pablo siempre es muy cuidadoso. Él nunca va a comer nada contaminado, nada inmundo. Lo tocó una persona inmunda. ¿Dónde está Pablo? Se está purificando. Wow, Pablo. En cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Vamos a Filipenses 3. Versículo 5, circuncidado al 8º día. ¿Estamos ahí, hermanos? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que era ganancia para Pablo, toda su economía, su prestigio, su fama, todo lo que en sociedad había logrado, todos sus logros académicos, todas sus credenciales, las estimó como una pérdida, como algo que no valía la pena. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo estaba completamente enamorado. Porque si te fijas, hermano, versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Qué dice, hermanos? Por amor de Cristo. Es que yo encontré un motivo para vivir. Yo encontré el fin de la ley. Yo encontré al Mesías, al Salvador. Yo encontré al Dios que no tiene amor, sino que es amor. Al Dios de amor. No hay otro Dios que nos ame como Dios. Él dijo, si yo tengo que elegir entre ser hebreo de hebreos, fariseo, irreprensible, y todas mis credenciales de ser circuncidado y tantas cosas, con Cristo, y comparo eso con Cristo, esto dice ahí en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, lo tengo por basura. La palabra basura es la palabra griega skubala, que quiere decir estiércol. Todo lo tengo por estiércol. Así está escrito en griego, hermano. Para mí, esas cosas son lo que se va por el drenaje, lo que cae a la letrina, en comparación de Cristo. Es que Pablo estaba despierto, hermano, a lo espiritual. Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire por favor, 1 Juan capítulo 4, hermanos, hablando del amor de Cristo. 1 Juan capítulo 4. Dice la palabra del Señor, hermanos, versículo 8. Dice así, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Qué dice, hermanos? Para que vivamos por Él. Ahora,
No se trata de algo engorroso, de que Dios quiere que viva para Cristo y, ay, qué pesado, hacer lo que a Dios le agrada, ir a la iglesia, leer las escrituras, orar, ay, qué ley. No se trata de eso. Es una oportunidad de vivir para Cristo, de disfrutar la eternidad en la tierra, de ver el poder de Dios en nuestra vida, de tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, la esperanza bienaventurada. No es algo que fastidia al que no entiende, al que no razona, al que no tiene una sabiduría celestial, al que vive todavía en la naturaleza vieja y animal. Pero Pablo lo entendía. El amor de Dios, vivir para Dios. Dios entregó a su Hijo para que por fin vivamos. Esta vida es un infierno para quien no conoce a Cristo. La gente está amargada, la gente roba, mata, aborta, hace guerras, porque no tiene la paz de Dios. Pero el que tiene el amor de Dios vive en paz, vive contento. No le importa. No anda con odio ni rencor, vive. Versículo 10, en esto consiste el amor, ¿sí, hermanos? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice, ¿sabes qué? El amor no es que yo amé a Dios, el amor es que Dios me amó a mí. El amor es que Dios nos amó a nosotros. Y Pablo entendía, oh, Cristo me amó. Cristo me amó. Tú puedes decir, Cristo me ama. Yo te puedo decir, Cristo te ama. Y tú te vas y pecas. Porque dices, Cristo te ama, Cristo me ama. Pero cuando dices, Cristo me amó. Y te vas a ese momento en tu vida. Cuando tú estabas perdido en delitos y pecados. Estabas muerto. Cuando tú sentiste y entendiste tu destino eterno en el infierno, y tu falta, y tu debilidad, y tu flaqueza, y tu tristeza, y entonces viene Cristo, y Cristo pone en la cruz su vida por ti, y Cristo sufre por ti, y Cristo muere en la cruz, y Cristo es sepultado, y Cristo resucita, y entiendes y reconoces que a través de Cristo tú tienes la vida eterna, entonces tu corazón se ablanda y tú quieres vivir para Cristo. Amén. Amén. El problema es que tú vives mucho en el presente, pero debes recordar el pasado. Debes recordar de qué hoyo, de qué lugar te sacó el Señor Jesús. Y entonces Él nos amó, hermano. Nos amó cuando no merecíamos ser amados. Y nos ama todavía. Pero Cristo dice, el apóstol Juan dice, Él nos amó. Y ahorita vamos a ver que Pablo también dice, Él me amó. Versículo 19 dice la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él, porque Él, ¿qué dice? Nos amó primero. Él nos amó primero. Él me amó en ese momento que nadie más me amaba, o que nadie daba nada por mí. Cristo y Pablo se unieron, o Pablo se unió a Cristo y Cristo se unió a Pablo, cuando Pablo respondió al amor de Jesús. Y tú vas a cambiar, no cuando te diga yo, cambia, pórtate bien, cumple la ley. Aunque Pablo estaba muerto para la ley, porque él sabía que no cumplía la ley. Sino cuando tú entiendas el amor de Cristo, entonces tu vida va a cambiar. Mire Gálatas capítulo 2. Versículo
Versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Él entendió, hermanos, que él no era capaz de guardar la ley. Él entendió que él no era capaz de guardar la ley. Mire, Gálatas capítulo 3, hermano, versículo 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo. Escúchame, hermano. Hay dos creencias en esta tierra. El que cree en la fe de Jesús, que Jesús murió y pagó los pecados, que estamos muertos con Cristo como cuerpo pecaminoso, pero vivos para Él y resucitados con Él. Por eso dice que estamos sentados en lugares celestiales con Él. O el que cree que para ir al cielo tiene que guardar los mandamientos y la ley y la doctrina. Pero aquí claramente Pablo dice que nadie puede guardar la ley. Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, hermanos, los judaizantes que predican guardar la ley de Dios están bajo ¿qué? La ley es buena, hermano. La ley es buena. Los tontos son ellos. Porque se están esclavizando a lo que nadie ha podido guardar. La ley es buena. Nos enseña lo malo, sucio y pecaminoso que somos. Pero los tontos son ellos. Porque quieren decir que la guardan. Y eso es imposible. Si Pablo no la guardó, menos ellos. Solamente hay uno que la guardó, hermano, es Cristo. Y por eso Él es nuestro Salvador. Pero yo no creo que ellos también sean Cristo. Y menos conociéndolos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es maldito, según la ley, el que no permanece en la ley. Por eso Pablo dice, Gálatas capítulo 2, versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora, este pasaje lo está escribiendo, hermano, reprendiendo la hipocresía de algunos que no estaban viviendo en Cristo, que no estaban juntamente crucificados. Gálatas capítulo 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía que, hermanos. Pedro vivía en la hipocresía, en lo que los demás pensaran, en lo que era popular, en el trending. En aquel tiempo el trending era: los judíos pues guardan la ley, los gentiles pues eran inmundos para Dios, pero en Cristo fueron limpios. Pero él continuaba con la ley antigua, Pedro, y Pablo lo reprendió cara a cara. Dice versículo 11, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la que, hermanos. Versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la que, hermanos. Hipocresía de ellos. Ahora, hermano, aquí va la cosa. O vives en Cristo o vives en hipocresía. O vives en Cristo o estás simulando que eres cristiano, simulando que eres un siervo de Dios, pero tú vives como Pedro en hipocresía. Y no solamente vives en hipocresía, pero arrastras a otros a tu hipocresía. Porque Bernabé, el hijo de consolación, fue arrastrado por Pedro a la hipocresía. La hipocresía de Pedro. Ahora, Pedro fue un gran hombre de Dios, pero aquí está hablando de lo que pasó. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de quién, hermanos, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como gentiles, como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pues Pablo estaba muerto a su carne. Pablo estaba muerto al mundo. Y Pablo estaba muerto a la ley. No, la ley no está muerta. La ley está vigente. Yo estoy muerto para la ley. La ley me mató. La ley me aniquiló porque soy pecador. Pero estoy muerto para la ley. Pero ahora en Cristo crucificado, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Ahí Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, sí, mi carne está viva, pero mi carne es dirigida por la fe de Cristo, por la mente de Cristo, por el corazón de Cristo, por los mandamientos de Cristo, por la comisión de Cristo, por el motivo de Cristo, por el amor de Cristo, por las almas de Cristo. Ahora mi cuerpo, ahora mi carne vive en la fe de Cristo. Ya no vive Pablo el fariseo, ya no vive Pablo el hebreo, ya no vive Pablo el perseguidor, ya no vive Pablo el celoso, ya no vive Pablo el irreprensible. Ese Pablo lo mató la ley. Ese Pablo le da asco al mundo. Ese Pablo vive en Cristo, vive en la fe de Cristo. Y ahí es donde se conecta, hermano, el cristiano con Cristo, con la fe. Cristo entra a tu corazón por fe. Eres lleno del Espíritu Santo por fe. Haces las cosas de Dios por fe. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué dice, hermanos? El cual me amó. El cual me amó. Y esa es la razón. El cual me amó. Y la muestra de su amor dice, y se entregó a sí mismo por mí. Yo no sé tú, pero yo cuando veo que una persona se entrega por mí, yo soy agradecido. Les he contado muchas veces, pero vale la pena volverlo a hacer. Cuando el papá de Luis Ramos, también llamado Luis Ramos, que en paz descanse, él me amó y me ayudó. Me invitaba a sus conferencias. Yo un donadie, un desconocido, un cristiano, pues sí, pastor, pero tampoco la gran cosa. Nos ponía en hotel, me ponía mi canasta de misionero como si yo fuera un conferencista. Yo nomás iba a escuchar, hermano. Yo no iba a predicar. Y él se ponía triste porque yo no iba. Y yo no iba porque yo no quería que gastara en mí, porque se me hacía que él gastaba mucho en mí cuando yo en verdad pues ni siquiera iba a predicar. El hermano antes de morir me habló y me dijo, hermano Crescencio, ¿conoces un dentista en Tijuana? Porque hay un hermano que va a hacer sus dientes en Tijuana. Y rápido le hablé a la hermana Ida y le conseguí. En un minuto ya tenía el teléfono de un buen dentista. Porque ese hermano vale la pena o merece mi amor, porque él me amó, él se entregó por mí. Él pagó todo por mí para que yo entrara. Él me trató en su vida, y fue antes de morir, ¿verdad? Me trató como si fuera el gran conferencista. Platicando con Luis Ramos, el hermano pastor en San Luis Potosí, me dice, hermano Crescencio, mi papá te amaba. Y yo sé que me amaba. Él se entregó. Él hizo todo por un desconocido, por un donadie. Él lo hizo por mí. Cuando yo entiendo y razono la entrega total de mi esposa hacia mí,
Porque mi esposa se entrega a mí en mente, en cuerpo y alma. Ella me ama. Ella es capaz de despojarse de todo su dinero si yo estoy en quiebra por mí. Y de cualquier cosa. Él me ha seguido al rancho, me ha seguido a la ciudad pequeña, me ha seguido a la ciudad grande, me ha seguido a Estados Unidos, me ha seguido cuando fracasé. Cuando yo fracasé, ahí estaba conmigo también. Y me ha seguido en mis éxitos. Ella se entregó a mí. Y cuando pienso en la entrega de mi esposa, yo quiero corresponderle a ella. Ahora Pablo decía, el cual me amó Cristo y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué más voy a hacer? Estoy enamorado. Estoy entregado. Estoy bendecido. Ya no vivo yo. Cristo me amó, Cristo se entregó, Cristo dio su vida por mí, pagó el precio por mí, me amó cuando yo no le amaba, me escogió desde antes de la fundación del mundo, tiene preparado para mí mansiones celestiales cuando yo era un perseguidor de la iglesia. Yo ya no vivo, yo estoy entregado. Romanos 12:1. Dice la palabra de Dios, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro, ¿qué, hermanos? Culto racional. Es algo que corresponde. Si tan solo tuvieras mente para entender que lo que corresponde al amor de Cristo es una entrega total también hacia Él. Si tan solo lo pudieras mirar como Pablo lo miraba. Amén, pastor. Es lo que corresponde al amor de Cristo. Por eso dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Oye, necesitas un coco wash. Necesitas renovar tu entendimiento. Tú llamaste el dólar. ¿No ves que el dólar ya cada día menos vale, hermano? Tú llamaste esta vida que se va a acabar. Tú llamaste el mundo y sus placeres. Y lo que te ofrece Hollywood y tanta cosa que hay aquí. Pero tu entendimiento debe ser renovado. Debe ser transformado para que tu vida entonces, tu vida en Cristo sea manifiesta. Dijo Pablo, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Estaba hablando con el Jeffrey y pensé en jugadores de alta gama, alta élite, como un portugués muy famoso, Cristiano Ronaldo. No toma coca. ¿Por qué no toma Coca-Cola Cristiano Ronaldo? Porque quiere conservar su salud. ¿Qué toma Cristiano Ronaldo? Agua. ¿Por qué? Porque quiere meter más goles. ¿Sí o no? Él no vive para su placer. Bueno, el que deja de tomar coca y luego toma ya le sabe fea también. Pero lo que estoy diciendo, ellos se cuidan de no hacer cosas que aparentemente son placenteras para lograr un alto rendimiento para lo que les apasiona. En este caso, para él el fútbol o los millones de dólares que gana, la fama que tiene. Pero habrá algún cristiano que diga, pues para mí mi pasión no es el soccer. Para mí mi pasión no es este mundo, ser artista, ser deportista. Para mí, mi vida es Cristo. Y ya no vivo yo. Y qué bueno, porque cuando yo vivía, era tan infeliz que andaba queriendo matar a gente porque no creían como yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo.
Y qué bueno, porque cuando yo vivía, y lo voy a traducir a mexicano, me iba caminando en la peregrinación ahí a la Virgen. Cuando yo vivía, andaba en lugares de mala muerte. Cuando yo vivía, era una persona borracha y ridícula. Cuando yo vivía, era un mentiroso y engañador. Cuando yo vivía, era un tranza. Cuando yo vivía, era un religioso tonto. Qué bueno que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Alguien se entregará a Cristo de veras? Dejará de ser como Pedro, nomás está simulando que es cristiano, pero anda sobre el billete, anda sobre el mundo, anda sobre el placer. Es más, anda ahí con otras personas engañando a su esposo o a su esposa. Es más, anda ahí buscando la borrachera. O habrá alguien que diga, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a orar, hermanos. Señor, le doy gracias por su palabra. Hermano, el altar está abierto. Venga, por favor, al altar. Toma una decisión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vuestra vida está escondida en Cristo. Pastor, en esta mañana he entendido el amor de Cristo. He comprendido que cualquier otra cosa que busque no me va a satisfacer. Que mi vida está escondida en Cristo. Yo también quiero decir con Cristo, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién levanta su mano? Así sea, hermanos. Dios les bendiga. Así sea. Alguien más dice, pastor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Alguien más levanta su mano. Alguien más. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Alguien más, pastor. Yo también. Aquí está mi mano. Aquí está mi corazón. Aquí está mi vida para Cristo. Pastor, hay cosas en mi vida que estoy haciendo o que me están quitando la mente y el corazón, pero voy a vivir para Cristo, voy a vivir en Cristo, voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Señor, le doy gracias. Le pido que bendiga, Señor, cada decisión, empezando por mí, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.